A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Estimados amigos, es una satisfacción continuar con el programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad nuestro invitado es el doctor José Ruales, un conocedor profundo de la problemática de la salud pública, un permanente luchador por la salud para todos. Él es actualmente secretario de Salud del municipio metropolitano de Quito, de la capital de la República del Ecuador. El tema que vamos a abordar, porque él es un profundo conocedor, como decía, del tema, y participó activamente en el 6º Congreso por la Salud y la Vida Plutarco Naranjo Vargas. Sabemos del esfuerzo plausible y tesonero de la Plataforma por la Salud y la Vida para organizar el 6º Congreso Plutarco Naranjo Vargas en honor a ese extraordinario médico y científico humanista que dejó de existir, pero con su partida quedó su recuerdo y su permanente enseñanza por hacer de la salud pública un apostolado. Sabemos del esfuerzo enorme que ha hecho la colega y compañera Elizabeth Falconi por sistematizar los contenidos de este congreso. Lastimosamente tenemos solamente el formato electrónico, no tenemos el formato papel. Ya se imaginarán ustedes, siempre hacen falta los recursos económicos para las publicaciones. Sin embargo, está aquí José Ruales, quien tiene una enorme experiencia en este tipo de congresos, de eventos. Él trabajó esforzadamente para el 6º Congreso por la Salud y la Vida. Con él vamos a conversar sobre los aspectos más relevantes de este congreso, que concitó la atención de un enorme grupo de personas vinculadas a la salud pública en el Ecuador. El objetivo del 6º Congreso en Resistencia fue fortalecer espacios organizativos y de diálogo para la defensa de derechos en salud, para contribuir a la transformación del sistema de salud. Este fue el gran objetivo, el gran paraguas, y hubo los ejes centrales del Congreso. Se habló del Código Orgánico de Salud, del Sistema Nacional de Salud, del fortalecimiento de la Plataforma por la Salud de la Vida, y hubo 4 mesas de trabajo, mesas de discusión y debate. Ellas fueron derechos sexuales y reproductivos, participación social, derechos laborales e interculturalidad. Es sobre estos 4 temas que vamos a hacer una primera entrevista. Y comenzamos agradeciéndole la presencia a Pepe Ruales por la deferencia que ha tenido con nosotros de aceptar esta entrevista, y vamos a comenzar por el primer punto de las mesas de trabajo, derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuáles son tus comentarios, estimado Pepe? Bueno, Walter, primero muchas gracias por la invitación. Es un gusto volver a participar en este programa que
analiza los temas de salud de manera profunda y que permite varias visiones sobre el tema, ¿no? Yo quisiera empezar haciendo tal vez una visión general de por qué es importante este tipo de actividades, por qué un Congreso por la Salud y la Vida que lleva 2 años consecutivos, en el 2016 y el 2017, realizándose fuera del contexto natural que se dio en los primeros 4 congresos, que era un contexto de amplia participación social, donde las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, los comités de salud, la academia, las universidades, tenían un espacio para debatir los temas de salud que considera la sociedad que son importantes para ella. Este espacio se ha perdido en el sentido de que dejó de tener el auspicio de la autoridad sanitaria nacional, el auspicio del gobierno, y se realizó estos 2 años en resistencia, es decir, con el derecho a opinar de los ciudadanos sin que necesariamente esté mediando las organizaciones del Estado. Qué importante enfoque de los ciudadanos. ¿Por qué es importante esto, no? Muchas veces se considera que el objetivo del sistema de salud es curar a los enfermos, atender a la población cuando se enferma. Erróneamente. Y ese no es el objetivo único del sistema de salud, ¿no? El sistema de salud tiene 3 grandes objetivos. El primer objetivo es mantener a la población sana. Eso significa evitar que se enferme a través de la prevención, a través de la promoción, y recuperar la salud cuando es posible, cuando se enferma, lo cual no siempre es posible. Hay enfermedades crónicas que van a permanecer durante toda la vida y hay que tratarlas durante toda la vida. Y hay problemas que van a causar discapacidad que también puede ser permanente, ¿no? Estos temas del mantener a la gente sana tiene que verse también con un enfoque de equidad. Lamentablemente, muchas veces utilizamos solamente promedios para decir, por ejemplo, cuál es la proporción de embarazos de adolescentes. Y sabemos que el 66 por cada 1000 adolescentes se embarazan en el país. Es el tercer país con mayor embarazo en adolescentes en América Latina, ¿ya? Pero este es un promedio nacional. La ciudad de Quito tiene... Ya estamos entrando en realidad a la pregunta. Pero esto es una cosa voy a ir aterrizando. ¿Por qué es importante? Porque en la ciudad de Quito la proporción de embarazos en adolescentes es de 55 por 1000. Es mejor que en el país. Yeah. Pero tenemos parroquias o barrios en la ciudad de Quito como Cotocollao, como Chillogallo o como Centro Histórico, en donde el embarazo en adolescentes es 4 veces más que el promedio de la ciudad o del país. Hay 240 por cada 1000 adolescentes y niñas entre los 10 y 19 años. Es decir, 1 de cada 4 adolescentes se embarazan. Esto es una gran inequidad, es decir, es una diferencia abismal entre unos lugares de la ciudad, unos lugares del país y otros en donde el derecho a la salud, el derecho a la prevención, el derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva no llega a todos por igual, debido a factores culturales, debido a una mala administración y distribución de los recursos de salud y de los servicios, debido a múltiples factores. Entonces, el primer problema que debe afectar un sistema de salud es mantener a la gente sana, recuperar la salud, pero hacerlo de manera equitativa, todos con el mismo derecho. No puede ser que las poblaciones que viven en lugares alejados, rurales, tengan menos derecho, es decir, que tengan menos acceso a los servicios de salud o a los servicios preventivos, que las personas que no tienen un nivel cultural adecuado no puedan tener acceso debido a que hay una barrera que puede ser la cultura, el idioma o a veces
el saber leer y escribir, ¿no? José, tú has tocado un punto sobre los derechos sexuales y reproductivos. Aquí algo que espanta realmente es que son las adolescentes que van entre 10 y 19 años las que más embarazan, pero de ese grupo, 8 de 10 pertenecen a los estratos sociales más pobres. Y entonces ahí viene un problema enorme realmente, ¿no?, de discriminación, porque estas pobres adolescentes, el momento en que quedan embarazadas y tienen que someterse a un aborto, lo hacen en condiciones extraordinariamente difíciles y a veces con la posibilidad de perder la vida, ellas y el producto de su embarazo. Así ¿Qué nos puedes Juan. decir sobre este aspecto? Las causas relacionadas al embarazo, al parto, al puerperio en las adolescentes ecuatorianas son la primera causa de muerte. Es decir, la mayor probabilidad de morir se debe justamente a razones relacionadas en el embarazo, en un cuerpo, digamos, que no se ha desarrollado totalmente, especialmente en las menores de 15 años, ¿no? Tenemos una alta prevalencia de embarazos en niñas de 10 a 14 años que están relacionadas o cuya causa evidentemente es la violación o el estupro, porque la mayor parte de parejas son adultos mayores de edad y generalmente de alrededor de 30 años de edad. Entonces vemos que hay una relación entre un problema social, pero como tú bien dices, está también relacionado con un problema económico que no hay que dejar de ver como una barrera de acceso a los servicios de salud. Y ahí viene el segundo objetivo de un sistema de salud. Además de mantener a la gente sana, un sistema de salud tiene un objetivo de protección financiera, de protección social. Los sistemas de salud que se financian a través de impuestos o se financian a través de un seguro, como en el seguro social o a través de seguros privados, tienen como objetivo proteger a las familias del impacto económico que significa enfermar y morir. ¿Por qué? Porque la atención a la enfermedad, o incluso la atención preventiva, puede ser muy cara, tiene altos costos y hay familias que no pueden afrontar esos costos. Pueden ser a veces costos muy bajos, como tú dices, en la atención prenatal, pero en una familia pobre esos costos de atender su salud o atender la salud de una persona pueden ser catastróficos para la economía familiar, porque significa dejar de comer, dejar de vestirse, dejar de enviar los niños a la escuela, ¿no? Esta es una de las principales barreras para el acceso a los servicios de salud. Sí, y la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de grandes sectores de mujeres está perfectamente justificada para defender la vida y la salud. Entonces, de este sector empobrecido de la población. Observamos que justamente es el segmento más pobre de la población, especialmente en el caso de los adolescentes, que no tienen acceso a una educación sexual, a servicios de anticoncepción, a servicios de protección o atención prenatal, o incluso a la atención de anticoncepción para el segundo parto, ¿no? Porque observamos que las adolescentes que tuvieron un hijo antes de los 16 años generalmente tienen otro o pueden tener hasta 3 hijos hasta los 19 años. Entonces, el problema del acceso está muy relacionado con el problema del financiamiento y con el impacto que la atención de salud o incluso en este caso la atención o el pago por servicios de baja calidad, que pueden ser servicios clandestinos para la atención de un aborto, repercuten en la economía familiar. Por eso no se observa la misma tasa de abortos, hablando desde el tema cultural y financiero, en estratos de mayores ingresos. José, en este punto
yo te quiero preguntar algo realmente. Con todas estas importantísimas argumentaciones que tú has establecido alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, todo mundo deberíamos estar de acuerdo en que se legisle para hacer posible el aborto legal y protegido, seguro, ¿no? Pero da la casualidad, pues, que hay grupos verdaderamente que en forma compulsiva realmente repudian cualquier posibilidad de establecer una ley de esta naturaleza. ¿Cómo imbricamos la participación de la sociedad en este enorme problema? Uno de los temas que debe trabajarse con mayor profundidad, desde mi punto de vista, es el uso de información dura, ¿no? Lo que en las ciencias clínicas se llama evidencia científica, pero que muchas veces en las ciencias sociales o en la salud pública no tiene un comportamiento uniforme, único, como tiene en la biología. Pero es muy importante que las decisiones de política pública, las decisiones de uso de los recursos nacionales, de la forma de gastar los recursos, de invertir para proteger la vida y la salud de las personas, se base en resultados, en evidencia. Y tenemos casos, entre ellos el caso de la salud sexual y reproductiva y del embarazo en adolescentes, que no se basa en hechos, no se basa en datos probatorios, ¿no? El país tenía una estrategia nacional de prevención del embarazo en adolescente hasta hace unos pocos años, que era exitosa, era un caso exitoso de una política pública que estaba reduciendo el embarazo en adolescentes. Al reducir el embarazo no deseado, automáticamente se reduce la posibilidad de un aborto para terminar con ese embarazo no deseado. Ese modelo, esa estrategia que tenía evidencia científica de que funcionaba, de que a través de una serie de elementos, porque no es solamente una estrategia, una intervención, una ley, un cambio en el Código de Salud, en la ley, la que va a reducir el problema de la muerte por embarazos clandestinos. Hay que tomar en cuenta que ese es el problema. El problema no es el aborto, ¿no? El problema no es, yo creo que no hay ninguna persona que puede estar a favor del aborto como un método anticonceptivo, en principio, porque hay otras formas de hacerlo. El problema en el país es la alta mortalidad que tenemos debido a el manejo clandestino en situaciones de mala calidad técnica de los embarazos que llevan finalmente a la muerte de esas personas. Como decía, tuvimos una estrategia nacional que era exitosa, tenía estadísticas, tenía resultados, incluía elementos de educación sexual, de trabajo sobre el perfil de vida de los adolescentes, de los jóvenes, atención en prevención y en anticoncepción de manera abierta, etc. Y estaba funcionando. Sin embargo, por decisiones que no son políticas, sino que pueden ser más bien ideológicas o religiosas, se terminó con ese programa y se implementó un programa diferente que no tiene ninguna evidencia científica para su éxito, todo lo contrario, ¿no? Entonces, el problema está en que hay demasiada presión o demasiados elementos que no tienen una base sólida, que influyen en quienes toman la decisión, en ese caso el presidente de la República, para terminar con estrategias que son positivas o que están demostradas que estaban funcionando. Vamos a otro punto, pero tiene relación con estos dos puntos que hemos tratado. Los derechos laborales, es decir, cómo participan los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, los obstetras, todo el personal de salud, en disminuir el riesgo, no solamente el riesgo, ¿no es cierto?, de abortar y
y de morir. ¿Cómo disminuir en definitiva la probabilidad de que sean operados sin motivo las mujeres, ¿no es cierto?, las mujeres trabajadoras? Yo me refiero al hecho de que hace algunos años ya hicimos una investigación en el Hospital Carlos Andrade Marín y encontramos, asombrados, que las trabajadoras del Hospital Andrade Marín en su etapa fértil tenían 7 probabilidades más de ser operadas que las madres afiliadas a la Seguridad Social. Operadas del útero, de los ovarios, y esto, claro, nos pareció espantoso y nos sigue pareciendo espantoso. Yo he conversado con alguna gente y se mantienen estas tasas elevadísimas de operaciones a las propias trabajadoras del Hospital Carlos Andrade Marín concretamente. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo mejorar realmente, cómo disminuir, en este caso, las tasas de operación de histerectomía triple, en este caso, para que las propias compañeras de la Seguridad Social del Hospital de Andrade Marín, como digo, estén más protegidas, ¿no? Sí. Bueno, uno de los temas que se discutieron en este congreso fue justamente el de los derechos laborales, y que están muy ligados en general con 2 temas adicionales que me parece que hay que involucrarlos. El uno es la participación social en general, y el otro es el tema de la salud de los trabajadores en general, ¿no? Para llegar a la salud de los trabajadores de la salud, que es un tema muy específico. En primer lugar, yo les decía que el sistema de salud tiene 3 grandes objetivos. El primero era mantener, mejorar la salud. El otro, proteger financieramente a los hogares para que el enfermarse no signifique un gasto catastrófico a la economía de la familia, ¿no? Pero el tercero es que el sistema de salud tiene que dar respuesta a las necesidades de la población, tiene que satisfacer los criterios de la población de cómo el sistema de salud responde a sus intereses, no solamente en calidad, no solamente en una relación amigable en el sistema y con el personal de salud, sino también muchas veces en temas de carácter cultural, ¿no? Enfoques que promuevan, que protejan las formas de pensar de las personas, especialmente de la población indígena, tanto a nivel de la sierra, en la Amazonía, que tienen sus cosmovisiones particulares. Eso es muy importante. Dentro de esto, una de las funciones esenciales de la salud pública por la que debe velar el Sistema Nacional de Salud es la participación ciudadana, es la participación social, ¿no? Y allí es donde se definen cuáles son los intereses de la sociedad, más allá de los intereses científicos o técnicos que pueden partir desde la medicina. Uno de esos es, y yo creo que está muy relacionado, es el tema de la salud de los trabajadores, de la salud de los trabajadores en general, ¿no? Es decir, cualquier enfermedad, lesión, accidente, que puede ser inmediata, puede ser grave, puede ser leve, puede ser de largo plazo, ¿no? Típicamente los accidentes laborales, en el caso de los trabajadores de salud, un corte que se puede hacer mientras uno está curando a un paciente, por ejemplo, que tiene VIH positivo, ¿no? Es un accidente laboral que tiene que ser atendido inmediatamente. ¿Ya? Pero una enfermedad laboral sería aquella que ocurre en el largo plazo, ¿no? Por el trabajo que se da. A veces la posición de trabajo de una enfermera o de un cirujano que tiene que estar de pie y que puede tener, o a veces la contaminación por los productos químicos que se producen a nivel hospitalario.
Sin duda es un tema importantísimo y que nos llevaría todo un programa o varios programas, de la medicina de los trabajadores. Vamos a comprometer a Pepe para un nuevo programa donde podamos retomar estos importantísimos aspectos. Por ahora vamos a dejar ahí el comentario sobre las memorias del 6º Congreso por la Salud y la Vida, y nuevamente agradecemos a Pepe Ruales por su participación muy lúcida y a ustedes, amigos, por su amable atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,